Hay un momento específico en la caza del halcón peregrino que ninguna cámara de alta velocidad ha podido capturar completamente. No el momento del impacto, el momento anterior. El momento en que el halcón ha alcanzado los 300 kilómetros por hora en picado y el sistema nervioso del ave procesa la posición del objetivo con una frecuencia de actualización que los neurocientíficos que estudian la visión en rapaces describen con un término que no tiene equivalente en la biología humana. El halcón ve el futuro de la presa antes de que la presa lo haya vivido. Ese momento existe en los valles de niebla del centro de México, en el estado de Veracruz, a 1200 metros sobre el nivel del mar, donde las corrientes térmicas que suben desde los cafetales de la vertiente del Golfo crean exactamente las condiciones que el halcón peregrino necesita para lo que va a hacer hoy. Pero ese momento, esta tarde específica de noviembre, a las 3:41, no va a terminar como termina habitualmente. Porque lo que el halcón ha elegido como objetivo en este valle de Veracruz no está en el aire, está en el suelo, y el suelo de este valle, donde la vegetación de matorral xerófilo del piedemonte se mezcla con los pastizales que bordean los cafetales, tiene en este mes de noviembre una característica específica que cualquier herpetólogo que trabaje en la región conoce mejor que nadie. Es temporada de nauyacas, la nauyaca real, Bothrops asper, la víbora más peligrosa de México y Centroamérica por número de accidentes registrados. 1,80 m de longitud en este ejemplar macho adulto que lleva 3 horas inmóvil en el borde del pastizal, donde la hierba alta se une al matorral de huizache, y donde la temperatura del suelo a las 3:41 de una tarde de noviembre en Veracruz es exactamente la que esta serpiente necesita para operar en el rango de eficiencia máxima de su sistema de detección de presas. El halcón está a 400 metros de altura. La nauyaca está en el suelo. Lo que va a ocurrir en los próximos 4 minutos en este valle de Veracruz es algo que los investigadores del Laboratorio de Herpetología de la Universidad Veracruzana han intentado documentar completamente durante 6 años de trabajo de campo, y que cada vez que ocurre en presencia de sus cámaras produce datos que modifican específicamente lo que pensaban saber sobre los límites de lo que un halcón puede intentar y sobre los límites de lo que una nauyaca puede sobrevivir. Pero antes de llegar a esos 4 minutos, hay algo que necesitas saber sobre cada uno de estos animales que los manuales de campo no dicen con suficiente precisión. El halcón peregrino no es el cazador más rápido del planeta. Es el ser vivo más rápido del planeta. Ninguna otra cosa viva en la historia documentada de la biología se ha movido a 389 kilómetros por hora, bajo su propio poder. Eso es lo que el libro Guinness de los Récords registró para un halcón peregrino macho en picado en 2005, en una medición realizada con acelerómetro de precisión. 389 kilómetros por hora. La velocidad de crucero de un avión comercial moderno es 328 kilómetros por hora en ruta. El halcón peregrino en picado es más rápido que un avión comercial en ruta, pero la velocidad es el dato más conocido y el menos útil para entender lo que este animal va a hacer en los próximos minutos. Lo que importa no es cuán rápido va, es lo que su cuerpo puede hacer mientras va a esa velocidad que ningún otro ser vivo ha alcanzado. A 300 kilómetros por hora. La presión del aire sobre los ojos de cualquier pájaro produciría daño en la córnea en menos de 2 segundos. El halcón peregrino tiene una membrana nictitante transparente que cubre el ojo durante el picado y que está diseñada específicamente para esta velocidad. Permite la visión a través de ella con suficiente claridad para que el sistema visual del ave continúe procesando la posición del objetivo durante todo el picado sin interrupción. El corazón del halcón peregrino late a 600 veces por minuto durante el picado. Los huesos del halcón peregrino tienen una densidad que los estudios de resistencia estructural en rapaces describen como capaz de absorber el impacto de la deceleración desde 300 kilómetros por hora hasta 0 en menos,
de 1 metro sin fractura. Esa deceleración produce fuerzas que los ingenieros aeronáuticos expresan en unidades de Ge. El halcón la absorbe con un sistema esquelético que pesa menos de 100 gramos. Y la visión. El ojo del halcón peregrino tiene 2 fóveas, zonas de máxima concentración de células fotorreceptoras. Los humanos tienen una. La segunda fóvea del halcón peregrino está orientada lateralmente y tiene una densidad de conos que produce una agudeza visual de aproximadamente 8 veces la agudeza visual humana en condiciones de luz óptima. Desde 400 metros de altura, el halcón peregrino puede ver el movimiento de un objeto de 2 centímetros en el suelo. 2 centímetros desde 400 metros. La nauyaca en el borde del pastizal mide 1 metro con 80 centímetros. El halcón la ha visto desde que empezó el ciclo de elevación térmica hace 22 minutos. Lo que el halcón no puede ver desde 400 metros, con toda la precisión de esas 2 fóveas y esa agudeza de 8 veces la humana, es lo que la nauyaca tiene en la cabeza. Las fosas loreales. Antes de que te cuente lo que pasó en esos 4 minutos, si te apasionan las historias del mundo animal, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video. Vas a entender por qué el ser vivo más rápido del planeta calculó mal algo que ninguna velocidad puede compensar. Y vas a entender por qué la nauyaca real lleva en este continente americano más tiempo del que ningún registro arqueológico puede medir, siendo exactamente lo que es, sin que ningún depredador aéreo haya resuelto definitivamente el problema que presenta cuando el suelo es el tablero. Porque lo que va a ocurrir en este valle de Veracruz no es lo que el halcón calculó, y tampoco es exactamente lo que la nauyaca preparó. Es algo diferente, algo que los 6 años de datos del Laboratorio de Herpetología de la Universidad Veracruzana describen con la consistencia suficiente para que la sorpresa haya desaparecido de los registros, pero no de las conversaciones en el campo cuando el tema sale. Empecemos por las fosas loreales, porque sin entenderlas, el resto de esta historia no tiene la dimensión que tiene. La nauyaca real es una víbora de foseta. El término víbora de foseta hace referencia específicamente a la presencia de un órgano sensorial, que en la mayoría de los manuales de zoología se describe en 3 líneas, y que en la práctica es uno de los sistemas de detección de presas más sofisticados que la evolución ha producido en cualquier linaje de vertebrados en cualquier continente. Las fosas loreales son 2 cavidades ubicadas entre el ojo y la fosa nasal en cada lado de la cabeza de la serpiente. Cada cavidad contiene una membrana suspendida en el aire, una membrana delgada conectada a fibras nerviosas que la mantienen tensa y que detectan la diferencia de temperatura entre el aire que rodea la membrana y cualquier objeto que emita radiación infrarroja dentro de su campo de detección. Cualquier objeto con temperatura diferente al ambiente. Un mamífero, un lagarto, un pájaro. Las fosas loreales de la nauyaca real detectan diferencias de temperatura de 0,2 grados Celsius a una distancia de hasta 50 centímetros. El sistema de detección tiene una resolución espacial, que los estudios de neurobiología de crotalinos describen como suficiente para localizar el punto de máxima temperatura de una presa, que en un vertebrado endotermo coincide con el corazón, con suficiente precisión para que el golpe de la serpiente pueda dirigirse a esa zona específica, no al animal en general, al corazón del animal. Esto importa para el halcón que viene desde 400 metros, porque el halcón, en el momento del impacto con la nauyaca, va a estar en contacto con la serpiente durante una fracción de segundo, que es suficiente para que las fosas loreales localicen el punto de máxima temperatura del ave con una precisión que ninguna velocidad puede hacer irrelevante, si el sistema nervioso de la serpiente tiene tiempo de procesar la señal y ejecutar el golpe. La pregunta es si tiene ese tiempo. El halcón inicia el picado. Desde 400 metros de altura sobre el borde del pastizal de Veracruz,
El halcón peregrino macho adulto que ha pasado los últimos 22 minutos en el ciclo de elevación térmica, sobre el valle inicia la secuencia de picado con el movimiento que cualquier ornitólogo que haya visto un peregrino en caza reconoce antes de que el ave haya ganado velocidad. Las alas se pliegan contra el cuerpo en ese perfil aerodinámico que convierte el ave en un objeto que no se parece a ninguna otra cosa viva en movimiento. Un misil con ojos. La aceleración desde 0 hasta 150 km por hora ocurre en los primeros 3 segundos del picado. De 150 a 250 km por hora en los siguientes 4 segundos. De 250 a la velocidad final del picado en los últimos segundos, antes del impacto dependiendo de la altura disponible. Desde 400 metros, el halcón tiene aproximadamente 12 segundos de picado antes de alcanzar el objetivo en el suelo. En esos 12 segundos, el halcón está procesando la posición de la nauyaka con sus dos fobias a una frecuencia de actualización, que los estudios de neurofisiología visual en rapaces estiman en 100 actualizaciones por segundo. 100 veces por segundo. El sistema visual del halcón calcula la corrección de trayectoria necesaria para que el impacto ocurra exactamente donde el halcón ha calculado que debe ocurrir. El problema es que la nauyaka no es una presa que esté en el aire, y ese problema tiene una consecuencia física, que el sistema de caza del halcón peregrino no resuelve de la misma manera que resuelve la caza aérea. Cuando el halcón caza en el aire, el impacto con la presa ocurre en un espacio tridimensional, donde el halcón puede continuar el movimiento después del impacto, sin encontrar ninguna superficie dura. El golpe de las garras, que en el halcón peregrino en picado produce una fuerza de impacto, que los estudios de biomecánica de rapaces calculan en el equivalente a un bloque de 200 gramos cayendo desde 20 metros, transfiere toda esa energía a la presa, y el halcón la sujeta o la golpea y la recoge en el aire debajo. Cuando la presa está en el suelo, el halcón tiene que decelerar antes del impacto o el impacto ocurre contra el suelo, con la presa entre las garras y el suelo, lo que transfiere parte de la energía del impacto al propio halcón. Este halcón específico, este macho adulto de 500 gramos que lleva 3 temporadas de invernada en este valle de Veracruz, según los registros de anillamiento del Programa de Seguimiento de Aves Migratorias de la Universidad Veracruzana, ha cazado lagartijas en el suelo antes. Los registros de observación de campo de este individuo incluyen 4 capturas documentadas de presas terrestres en los 3 años de seguimiento. 4 capturas de presas terrestres. Ninguna de una serpiente de 1 metro con 80 centímetros con fosas loreales, a 220 kilómetros por hora, a 90 metros de altura sobre el suelo. El halcón inicia la deceleración. Las alas comienzan a abrirse parcialmente, no en la apertura completa de vuelo de planeo. En la apertura controlada que el halcón usa para reducir velocidad manteniendo la trayectoria de descenso hacia el objetivo. La velocidad cae de 220 a 140 kilómetros por hora en 4 segundos. De 140 a 80 kilómetros por hora en los 2 segundos siguientes. A 20 metros de altura y 80 kilómetros por hora. Las garras se extienden. Las garras del halcón peregrino. 4 dedos con garras curvas de entre 2 y 3 centímetros de longitud en el dedo posterior. El hallux, que es el que produce el golpe principal en la caza. En la caza aérea, el hallux entra en contacto con la presa, con suficiente fuerza para dislocar vértebras cervicales en aves de hasta el doble del peso del halcón. En la caza terrestre a 80 kilómetros por hora, el hallux entra en contacto con la superficie de la presa, con suficiente fuerza para penetrar en tejido muscular de varios centímetros. La nauyaka está a 20 metros horizontales del punto de impacto calculado. Y aquí ocurre algo que el halcón no calculó, porque en el momento en que las garras del halcón se extienden, y el ave está a 20 metros de altura, y la nauyaka está en el suelo del borde del pastizal, la nauyaka se mueve, no en la dirección del matorral.
no en la dirección que habría sido la huida lógica de cualquier presa que detecta a un depredador viniendo desde arriba. La nauyaca se mueve hacia el espacio abierto del pastizal, hacia donde el halcón va a aterrizar. La nauyaca no detectó al halcón visualmente. La visión de la nauyaca real está optimizada para detectar movimiento lateral a nivel del suelo, no movimiento descendente desde altura. Lo que la nauyaca detectó fue la sombra. La sombra del halcón en picado a 80 km por hora sobre el pastizal de Veracruz a las 3:41 de la tarde de noviembre, cuando el sol está en el ángulo que produce sombras largas y en movimiento rápido sobre el suelo, activa en el sistema nervioso de la nauyaca la misma respuesta que activa cualquier sombra de movimiento rápido en cualquier víbora de foseta de cualquier región de América. La respuesta de enroscamiento defensivo, con cabeza orientada hacia la fuente del movimiento de la sombra. La nauyaca se enrosca. La cabeza queda orientada hacia el espacio abierto del pastizal. Las fosas loreales están activas. El halcón llega. El impacto ocurre a 62 km por hora. No los 80 del cálculo inicial, porque la deceleración durante los últimos 20 metros fue mayor de lo que el halcón había ejecutado en las 4 capturas terrestres previas documentadas. Una deceleración que los investigadores de campo que revisaron el video de las cámaras instaladas en este sector del pastizal interpretaron como una modificación del perfil de aproximación en los últimos segundos, posiblemente en respuesta al movimiento de la nauyaca, que cambió la posición del objetivo respecto al punto de impacto calculado. A 62 km por hora, el hálux derecho del halcón peregrino entra en contacto con el tercio anterior del cuerpo de la nauyaca, a aproximadamente 30 centímetros detrás de la cabeza de la serpiente. No la cabeza. 30 centímetros detrás de la cabeza. El tercio anterior del cuerpo donde la masa muscular de la nauyaca es máxima y donde las costillas protegen los órganos internos con suficiente cobertura para que la penetración del hálux no alcance ningún órgano vital. El halcón no suelta a la nauyaca. Las garras están cerradas sobre el cuerpo de la serpiente. Con la fuerza que el sistema muscular de las patas de un halcón peregrino puede mantener bajo carga, que los estudios de biomecánica de rapaces miden en una presión de cierre de entre 120 y 140 newtons por centímetro cuadrado. 140 newtons por centímetro cuadrado. Sobre el cuerpo de una nauyaca de 1,80 m. Lo que ocurre en los siguientes 57 segundos es lo que los investigadores del Laboratorio de Herpetología de la Universidad Veracruzana documentaron completo porque las 2 cámaras de campo de este sector del pastizal estaban activas y porque uno de los investigadores de campo estaba a menos de 80 metros cuando el impacto ocurrió. La nauyaca golpea, no en el movimiento de anticipación que habría sido posible si las fosas loreales hubieran tenido tiempo de procesar la posición del halcón antes del impacto. En el movimiento de respuesta inmediata a la presión sobre el cuerpo, que en cualquier serpiente de foseta activa la secuencia de golpe reflejo antes de que el sistema nervioso central haya procesado completamente la situación. El golpe reflejo de la nauyaca. La cabeza de la nauyaca describe el arco de golpe en la dirección donde las fosas loreales registran la mayor concentración de radiación infrarroja, que en este momento, con las garras del halcón cerradas sobre su cuerpo a 30 centímetros de su cabeza, es exactamente la dirección del cuerpo del halcón. Los colmillos de la nauyaca real tienen entre 2 y 4 centímetros de longitud en los adultos grandes. Este ejemplar macho de 1,80 m tiene colmillos de 3 centímetros y 2 milímetros, según los datos del individuo, en el registro del programa de monitoreo de la Universidad Veracruzana, que había capturado a este ejemplar para marcaje 9 meses antes. 3 centímetros y 2 milímetros de colmillo solenoglifo, que en el golpe reflejo buscan el punto de máxima temperatura del objeto que las fosas loreales están registrando.
El halcón tiene las alas parcialmente extendidas, intentando mantener la estabilidad mientras las garras sujetan la nauyaca en el suelo. La temperatura máxima que las fosas loreales detectan en ese momento en la dirección del halcón no está en el cuerpo del ave, está en el área de la axila derecha, donde la articulación del ala con el cuerpo concentra el flujo vascular que mantiene la temperatura del músculo pectoral durante el vuelo activo. La axila derecha del halcón. Los colmillos de la nauyaca alcanzan el plumaje del flanco derecho del halcón. El plumaje del halcón peregrino en el flanco tiene una densidad de entre 2 y 3 centímetros de plumas superpuestas, que en el punto de contacto del golpe de la nauyaca actúa como una barrera que reduce la profundidad de penetración de los colmillos de manera significativa respecto a lo que los mismos colmillos penetrarían en tejido sin cobertura de plumas. Los colmillos alcanzan la piel del halcón. El veneno se inyecta. No la dosis completa que la nauyaca puede inyectar en una mordida voluntaria, que los estudios de composición de veneno en Bothrops APR miden en entre 0,2 y 0,7 mililitros por mordida, dependiendo del tamaño del individuo y del tiempo desde la última descarga de veneno. El golpe reflejo, según los análisis de inyección de veneno en condiciones de mordida reflejo versus mordida voluntaria en crotalinos, produce una inyección de entre el 20 y el 40% de la dosis que produciría una mordida voluntaria completa. El 20 al 40% de la dosis de veneno de una nauyaca de 1 metro con 80 centímetros, inyectado en el flanco de un halcón peregrino de 500 gramos. El halcón suelta a la nauyaca. En el video de las cámaras de campo, el momento en que el halcón suelta a la nauyaca está en el frame inmediatamente posterior al frame del impacto de los colmillos sobre el plumaje. Menos de un fotograma de diferencia a la frecuencia de grabación de las cámaras de campo, que era de 60 fotogramas por segundo. Menos de 16 milisegundos entre el impacto de los colmillos y el momento en que las garras del halcón se abren. 16 milisegundos. La pregunta que los investigadores debatieron en el campamento de campo en los días siguientes al encuentro, y que el investigador principal anotó en su cuaderno con el signo de interrogación, que en sus notas de campo marca las preguntas sin respuesta todavía, es si el halcón soltó a la nauyaca porque el sistema nervioso del ave procesó la señal del impacto de los colmillos en 16 milisegundos y ejecutó la apertura de las garras en respuesta al dolor de la inyección, o si el halcón soltó a la nauyaca porque el movimiento de la serpiente en el momento del golpe reflejo produjo una fuerza de torsión sobre las garras que superó la fuerza de cierre muscular del sistema de agarre. 16 milisegundos es demasiado poco para que el dolor de la inyección haya producido la señal que viajó al cerebro del halcón y regresó como orden de apertura de garras. La velocidad de conducción nerviosa en aves no es suficientemente rápida para ese ciclo en 16 milisegundos. La fuerza de torsión del cuerpo de la nauyaca pesa más en la explicación. Lo que ocurrió después del momento en que el halcón soltó a la nauyaca es donde el encuentro produce sus consecuencias más importantes, y donde la historia deja de ser sobre el resultado inmediato para convertirse en algo sobre lo que ocurre en las horas y los días que siguen. El halcón se elevó, no en el ascenso vertical de retirada rápida, en el ascenso de vuelo bajo a menos de 10 metros de altura, que los investigadores de campo reconocen como el patrón de vuelo post-caza fallida en rapaces que han sufrido algún tipo de impacto durante el intento. El ala derecha se movía con una asimetría visible en las primeras 50 batidas post-encuentro, que los investigadores documentaron como probable respuesta a dolor muscular en la zona del flanco derecho donde los colmillos habían alcanzado la piel. El halcón aterrizó en una rama de encino a 120 metros del punto del encuentro. Permaneció en esa rama durante 31 minutos. No es normal. Un halcón peregrino que completa un intento de caza fallido, incluso uno que termina con impacto y pérdida de la presa, no permanece en posición estática durante 31 minutos en condiciones normales.
Los registros de comportamiento post-caza fallida de este individuo en los 3 años de seguimiento del programa de anillamiento muestran periodos de reposo post-intento de entre 4 y 9 minutos antes de reiniciar el ciclo de elevación térmica. 31 minutos. El veneno de la nauyaca tiene componentes hemotóxicos y citotóxicos, cuya acción sobre el tejido local comienza en los primeros 5 minutos post-inyección. En un ave de 500 gramos que recibió una inyección parcial, estimada en el 20 al 40%, de la dosis completa de un individuo grande de Bothrops asper, los efectos locales en el tejido del flanco comenzarían a ser perceptibles en ese rango de tiempo. El halcón no voló durante 31 minutos. Luego voló. Y aquí llegamos al dato que invierte completamente la lectura inicial de este encuentro. Suscríbete si te está gustando el video, porque lo que viene ahora cambia todo lo que la primera mitad te hará creer que pasó. El halcón voló hacia el norte siguiendo el eje del valle. Los investigadores que monitoreaban el encuentro desde la posición de campo a 80 metros documentaron la dirección del vuelo y la cadencia de las batidas de ala durante los primeros 200 metros de alejamiento del punto del encuentro. La cadencia era normal, no la asimetría de las primeras 50 batidas post-encuentro. Vuelo simétrico. Altura normal. Dirección consistente. El transmisor de radioseguimiento que este individuo llevaba desde el anillamiento 3 años antes permitió a los investigadores seguir su posición durante las horas siguientes desde el vehículo de campo equipado con antena direccional. El halcón pasó la noche en un grupo de encinos a 4 kilómetros al norte del punto del encuentro. A las 6 de la mañana siguiente, el transmisor indicaba que el halcón no había cambiado de posición desde las 4 de la tarde del día anterior, momento en que había llegado a los encinos. 14 horas en la misma posición. Los investigadores se acercaron a la posición del transmisor a las 6:45 de la mañana. El halcón estaba en la rama más baja del encino más grande del grupo, a 2 metros y 20 centímetros del suelo. Vivo, con el flanco derecho visiblemente inflamado en la zona de contacto de los colmillos, una inflamación que los investigadores midieron con calibrador de campo como un aumento de circunferencia de aproximadamente 2 centímetros en la zona afectada respecto a la medición de referencia registrada en el anillamiento 3 años antes. El halcón no voló cuando los investigadores se acercaron a menos de 3 metros. No voló. Un halcón peregrino adulto sano que detecta presencia humana a 3 metros vuela en menos de 1 segundo. Este halcón, a las 6:45 de la mañana del día siguiente al encuentro, permaneció en la rama cuando el investigador principal se situó a 2,5 metros de distancia y levantó la mano en el gesto de aproximación que el programa de anillamiento utiliza para evaluar el estado de salud de las aves monitoreadas. El halcón parpadeó, rotó la cabeza 90 grados hacia la mano del investigador y permaneció en la rama. Los investigadores capturaron al halcón con red de mano en el árbol a las 7 de la mañana. La inspección en campo duró 11 minutos. Los resultados de esa inspección son los que el informe del Laboratorio de Herpetología de la Universidad Veracruzana publicó como los datos más importantes del seguimiento de este encuentro. La zona de contacto de los colmillos en el flanco derecho mostraba 2 puntos de penetración de aproximadamente 1 milímetro de diámetro cada uno, separados por 2 centímetros y 3 milímetros, consistentes con la distancia intercolmillar del ejemplar macho de Bothrops asper de 1 metro con 80 centímetros, registrado en el marcaje de ese individuo 9 meses antes. El tejido alrededor de los puntos de penetración mostraba necrosis inicial en un radio de aproximadamente 8 milímetros alrededor de cada punto. La destrucción tisular local que el componente citotóxico del veneno de Bothrops asper produce en el tejido en las primeras horas post-inyección. El halcón recibió tratamiento de soporte en el campamento de campo, hidratación subcutánea y corticosteroides a dosis calculadas para el peso del ave.
Fue mantenido en caja de transporte durante 48 horas con supervisión continua. Al tercer día, el halcón comió un ratón de campo que los investigadores introdujeron en la caja de transporte como prueba de recuperación de respuesta de caza. La captura del ratón ocurrió en menos de 3 segundos desde que el ratón entró en el campo visual del halcón. Al quinto día, el halcón fue liberado en el mismo sector del Valle de Veracruz donde el encuentro había ocurrido. El transmisor de radioseguimiento permitió seguir su posición durante los 3 días siguientes a la liberación. En esos 3 días, el halcón reinició su patrón normal de actividad en el valle. Ciclos de elevación térmica, capturas de presas aéreas documentadas en 2 ocasiones, uso de los mismos posaderos habituales registrados en 3 años de seguimiento. El halcón sobrevivió, la nauyaca, en el borde del pastizal de Veracruz, 2 horas después del encuentro, fue documentada por la cámara de campo número 2 en movimiento de exploración normal hacia el interior del matorral de Huizache, sin marcas visibles del encuentro. Lo que este encuentro revela sobre cada uno de estos 2 animales, cuando se analiza con los datos completos, es algo que va más allá de quién ganó y quién perdió, porque la respuesta a esa pregunta depende de qué parámetro se use para definir la victoria. Si la victoria es capturar la presa, el halcón perdió. Si la victoria es sobrevivir el encuentro, los 2 ganaron. Si la victoria es ejecutar con precisión el sistema para el que fuiste diseñado en las condiciones más adversas posibles para ese sistema, la nauyaca ganó, porque lo que la nauyaca hizo en ese encuentro no fue defenderse de la manera que la mayoría de los observadores sin experiencia en Bothrops Asper esperarían. No huyó. No se quedó inmóvil esperando que el depredador la ignorara. Detectó la fuente de calor más intensa dentro de su radio de detección, en el momento en que esa fuente estaba en contacto físico con su cuerpo, y ejecutó el golpe con la precisión que sus fosas loreales le permitieron. Las fosas loreales no distinguen entre una presa y un depredador. Detectan calor, y el halcón peregrino a 62 kilómetros por hora, con las garras cerradas sobre el cuerpo de la nauyaca, era la fuente de calor más intensa que las fosas loreales habían registrado en todo el día. El sistema hizo lo que el sistema estaba diseñado para hacer. La diferencia entre este encuentro y los encuentros entre nauyaca y depredadores terrestres, que los investigadores documentan con mayor frecuencia, es la geometría del contacto. Los depredadores terrestres que intentan cazar nauyacas, los coatíes, los opilotes que las detectan muertas o heridas, las serpientes rey que tienen resistencia específica al veneno de Bothrops, atacan desde el mismo plano horizontal que la nauyaca. Las fosas loreales tienen tiempo de procesar la posición del depredador antes del contacto, y el golpe puede ejecutarse en anticipación al ataque. El halcón llega desde arriba, a 62 kilómetros por hora. El contacto con el cuerpo de la nauyaca y el golpe reflejo ocurren en una secuencia tan comprimida en tiempo que la distinción entre defensa y ataque desaparece. Es solo física. Calor más fosas loreales más 3 centímetros y 2 milímetros de colmillo más veneno. El resultado es el que es. El halcón peregrino lleva cazando presas en vuelo, desde que el linaje de los falcónidos existe como linaje evolutivo diferenciado. Su sistema de caza está tan completamente optimizado para la caza aérea, que los 4 intentos de caza terrestre documentados en este individuo en 3 años de seguimiento representan comportamiento atípico, no patrón de caza. Lo que llevó a este halcón a intentar la caza de una nauyaca en el suelo, en lugar de esperar la oportunidad de caza aérea que el Valle de Veracruz ofrece en noviembre. Con la migración de aves que pasan por el corredor del Golfo. Es una pregunta que los registros de comportamiento de este individuo no responden completamente, pero hay un dato en esos registros que sugiere algo. En los 3 años de seguimiento de este individuo, noviembre es el mes con menor número de capturas exitosas documentadas de todos los meses de presencia del halcón en el valle.
Noviembre en Veracruz. Es el mes en que las corrientes térmicas sobre el valle son más variables y menos predecibles por el efecto de los frentes fríos que comienzan a entrar desde el norte con suficiente frecuencia para interrumpir los ciclos de elevación que el halcón usa para ganar la altura desde la que el picado es más eficiente. Menos corrientes térmicas predecibles significa menos oportunidades de caza aérea óptima. La Nauyaca en el borde del pastizal, visible desde 400 metros para una agudeza visual de 8 veces la humana, fue una oportunidad que el sistema de evaluación de este halcón calculó como viable. El cálculo no incluía las fosas loreales. Hay algo sobre este encuentro que conecta directamente con lo que está ocurriendo en el Valle de Veracruz, más allá de las cámaras de campo del Laboratorio de Herpetología de la Universidad Veracruzana. El halcón peregrino fue incluido en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en 1975, cuando las poblaciones mundiales de esta especie habían colapsado en gran parte de su rango por el efecto del DDT sobre el grosor de los huevos. En México, las poblaciones invernantes en el corredor del Golfo de Veracruz han mostrado recuperación desde la prohibición del DDT en los países donde estas aves crían, pero los programas de monitoreo documentan que la presión de caza furtiva para el mercado de cetrería ilegal sigue siendo un factor de mortalidad significativo en el corredor migratorio. La Nauyaca real es la serpiente que más accidentes ofídicos produce en México y Centroamérica por número absoluto de mordidas a humanos. No porque sea agresiva en el sentido que ese término implica intención, sino porque habita exactamente los mismos ecosistemas de borde de matorral, cafetal, pastizal y milpa, donde las comunidades rurales de Veracruz y los estados adyacentes realizan la mayor parte de su trabajo agrícola. La Nauyaca no busca el encuentro con el ser humano. Está donde siempre ha estado. El ser humano llegó después y construyó los cafetales en el mismo borde de matorral que la Nauyaca usa desde antes de que el café existiera como cultivo en este continente. El ser vivo más rápido del planeta contra la víbora que más vidas humanas afecta en México. En el borde de un pastizal de Veracruz, a las 3:41 de una tarde de noviembre, el resultado no fue el que la velocidad prometía, porque la velocidad del picado no es suficiente cuando el objetivo tiene en la cabeza un sistema que detecta lo que no se puede ver y responde antes de que el dolor haya llegado al cerebro. El halcón sobrevivió porque el sistema de rescate del Laboratorio de Herpetología estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. La Nauyaca sobrevivió porque lleva en este continente americano más tiempo del que ningún halcón ha existido como especie, perfeccionando exactamente el sistema que necesitaba para esta tarde específica. La velocidad más alta jamás medida en un ser vivo contra las fosas que detectan lo que los ojos no pueden ver. Esta tarde en Veracruz ganaron las fosas. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué crees tú que habría pasado si el halcón hubiera atacado la cabeza de la Nauyaca directamente en lugar del tercio anterior del cuerpo. ¿Hay algún ángulo de ataque desde el que la velocidad del picado supere el tiempo de respuesta de las fosas loreales? ¿O las fosas loreales responden antes del impacto sin importar el ángulo? Nos vemos en el próximo video.